Estamos aquí en el panel 2 y es revitalización, fortalecimiento y ampliación de uso de las lenguas indígenas mediante procesos de enseñanza y aprendizaje en la era digital. Preguntas y reflexiones. En este panel vamos a contar con la presencia de la compañera Elin Emison de la Universidad Pedagógica Nacional, Tania Santos, del CGIB, Néstor Martínez del INADI, Juliana Martínez, Inés de Morelia de la UNAM y Claudia Eguiarte nos va a acompañar posterior a que empiece el panel. Y bueno, vamos a dejar el micrófono con Emison, que nos va a hacer favor de guiar este panel. Muy moderado. Gracias. Buenas tardes ya. Bueno, quiero, como siempre, reiterar el agradecimiento de los organizadores por tener la gran iniciativa de hacer un foro que verse específicamente sobre enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas, ya que es un tema que, bueno, no ha sido muy abordado. Esperemos que sea ahora parte de la tematización general cuando se hable de lenguas indígenas en general. La motivación para hacer este panel, que tiene un nombre larguísimo, ¿no? Revitalización, fortalecimiento, ampliación de usos de las lenguas indígenas mediante procesos de enseñanza y aprendizaje en la era digital. Preguntas y reflexiones. Siempre da ganas de decir amén al final. Bueno, era una ocasión, quizá porque estábamos tan entusiasmados con esta idea que queríamos hablar de todo, ¿no? Entonces es un poco el decir, sí, estamos enseñando, trabajando con enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas, pero ¿en qué sentido y para qué y hacia dónde vamos? Entonces ese es el espíritu. Siempre, por más que yo quiera siempre resumir y decir enseñanza y aprendizaje, nunca puedo dejar de pensar o de insistir en que es dentro del marco de la revitalización, fortalecimiento y ampliación de los usos de las lenguas, que siempre será como esos marcos para pensar la enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas, justamente por la preocupación por asegurar que cuando hablamos de enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas no estamos recreando y reproduciendo esa idea de un salón de clase con un maestro y unos alumnos, y donde de repente el propósito de la enseñanza de lenguas es ya sea las reglas o pero tantito, a veces bromeo y digo que es en los cursos de pollito chicken, gallina gen, ¿no? De traducción o cosas así, donde se descontextualiza y se pierde por completo el sentido de la actividad de enseñanza y aprendizaje. Entonces, por eso es que siempre está, yo siempre meto fortalecimiento, ampliación, revitalización. Entonces, con esta idea de panel, sí me han preguntado qué es, porque normalmente uno lo asocia con una polémica, discusión, y sí hay polémica y discusión, pero créanme que aquí los compañeros y yo tenemos demasiado buena relación y a veces estamos demasiado de acuerdo. Entonces es malo a veces, pero realmente no hay un sentido de polémica inicial. Es más bien como estoy poniendo aquí una definición, espacio para explorar aristas en torno a un tema
para identificar puntos de discusión, problemas conceptuales a resolver o realizar propuestas de resolución o de directrices de trabajo. Realmente lo que quisiéramos aquí aportar como oportunidad, como espacio, es elementos para una discusión, sobre todo pensando en el momento en que estamos en México, espero que en el mundo también, en relación con ese, esperamos, despunte de la enseñanza y aprendizaje de lenguas dentro de ese contexto de revitalización, fortalecimiento y ampliación de usos. Participan Claudia Eguiarte, que desgraciadamente no ha llegado, pero sí llega, es una compañera de la Universidad Veracruzana de Selvas. El motivo por el que no ha llegado, desgraciadamente y típicamente por problemas de se volteó un tráiler en la carretera antes de llegar a Puebla, pero ya está viniendo de Puebla y me dijo que estaba previsto que llegara a la 1, o sea que esperemos que llegue, por eso la pusimos al final. Tenemos a Nelson Martínez, compañero en Zapoteca, que actualmente trabaja en el INADI, pero es egresado de la Universidad Pedagógica Nacional y pasante, ¿no?, de la maestría del del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, en la maestría de Lingüística Aplicada. Tenemos a la joven Zuleima Martínez, que es egresada de la escuela primaria Miguel Hidalgo de San Isidro, en la meseta purépecha en Michoacán, y también egresada de Colegios del Mundo Unido en Costa Rica, que es una organización que tiene una escuela en Costa Rica, y actualmente, hasta hace poco estaba estudiando en la ENES, Escuela Nacional de Estudios Superiores en Morelia, en Michoacán, en la carrera de licenciatura en Literatura Intercultural. Y tenemos a Tania Santos, colega de la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, también egresada de la maestría en Lingüística Aplicada de la CELE, y ha estado trabajando muchísimo en todo lo que es enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas y formación de profesores también. Y en mi caso, yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, pero también, desde hace muchos años, esto es desde hace 6 años, estoy asociada a la enseñanza de inglés y también la educación indígena, la licenciatura de educación indígena, y también trabajé muchos años en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM. Entonces, lo que vamos a hacer es iniciar con una brevísima exposición de mi parte, donde estamos, poner sobre la mesa lengua, procesos de enseñanza y aprendizaje y era digital, y luego exponemos algunas experiencias en diseño curricular y de materiales, así como en la docencia y creación cultural y lingüística sobre y en lengua indígena. Nos vamos a centrar en la manera en que las TIC pueden contribuir y las lenguas y identidades de los pueblos que la hablan. Finalmente invitamos al público y tendríamos un diálogo entre ustedes. Nos va a interesar mucho sus comentarios, aportaciones, ideas. Vamos a ir tomando notas. Realmente quisiéramos que esto fuera una situación de diálogo. Como ven, Tania nos va a hablar de experiencias de formación docente y desarrollo de materiales. Primero Nelson, del uso de las TIC y lenguas originarias.
sobre todo con zapoteco, sobre creatividad y uso de la lengua originaria. Tienen títulos más interesantes, creo, presente. Y Claudia también desde la UBI, fortalecimiento del uso de las lenguas originarias mediante el arte. Entonces, ¿qué directrices? Uno es que, primero que nada, lengua, tenemos que pensarlo como en un continuo, ¿no? Estos procesos de adquisición y aprendizaje de lengua, estamos en un momento, yo creo que muy de pivote en el que efectivamente hay muchísimas presiones, no todos estos investigadores de lingüística que trabajan la ecología de presiones, nos muestran, ¿no?, cómo hay unas presiones brutales para la desaparición de cualquier lengua que no sea hegemónica. Pero también hay áreas de oportunidad, muchas veces es cuando áreas de oportunidad quiere decir algo que está mal, entonces le llaman áreas de oportunidad. En realidad no, porque tenemos una visión diferente. Evidentemente, junto con esas presiones también estamos esas presiones de globalización y presiones brutales de mercados que más que nada son como hegemonizantes y reduccionistas, ¿verdad? También tenemos el delito de la humanidad de exigir y pedir el fortalecimiento de las identidades y de la diversidad cultural. Está ahí subyacente y ciertamente organismos internacionales como la UNESCO lo están ponen sobre la mesa. Esos son los principios básicos de la humanidad, que es la diversidad y el respeto mutuo, que no necesariamente es lo que ocurre de facto en nuestra sociedad, y eso lo vemos cotidianamente. Entonces, es importante ver el continuo, ¿no? Necesitamos pensar el fortalecimiento de la L1, su recuperación, su revitalización, el aprendizaje de L2, la ampliación de los usos, en el sentido de que los usos, como bien decía el maestro Kuber ayer, las políticas del lenguaje no deben de estar focalizadas sobre la lengua en sí, sino sobre el fortalecimiento y contextos de uso. Y considero que debemos estar pensando en el fortalecimiento y ampliación de contextos de uso, entre ellos el uso de las TIC, por ejemplo, ¿no? O el uso de las lenguas indígenas u originarias del mismo referente, diferentes términos, que apunten hacia la puesta en el centro de las lenguas como productoras de conocimiento, es decir, lenguas que también tengan no solo el prestigio social, sino también sean a través de las lenguas se contribuya al conocimiento, porque ese es uno de los ámbitos en los que se desplaza con mucha facilidad cualquier lengua, ¿no? Entre paréntesis, yo soy irlandesa de nacionalidad, de Paraísos, y el islandés es una lengua que no entraremos en esto, pero es una lengua que es bastante fuerte a pesar de sus 300.000 únicos hablantes que hay.
y se le atribuye en gran medida, bueno, hay muchos buenos motivos, pero uno de ellos es que los estudios universitarios en Islandia se llevan a cabo en islandés y hay una amplísima producción literaria en islandés. Los medios de comunicación actuales se llevan a cabo en islandés. Hay Wikipedia en islandés, hay Google, etcétera y tal, en islandés, hay teclado islandés. Entonces, tiene mucho más posibilidades de permanecer ahí en el mercado de lenguas por tener ese arraigo. Pero no quita, justamente, yo no lo veo necesariamente como, ese es el camino a seguir, porque las lenguas originales de México no tienen otros aspectos que justamente por no ser occidentales, no estar en el paradigma de la construcción epistemológica de corte occidental, tienen mucho que aportar. No debe de verse justo como algo que, como un ámbito que deba de desplazarse, al contrario, de valorar y ver y comprender para enriquecernos como humanos. Entonces, también la cuestión digital, ¿no? Como la UNESCO es nuestro referente, no que nadie le haga caso, ¿verdad? Pero siempre se cita la UNESCO en reuniones internacionales como un referente donde hay un cierto consenso universal, excepto cuando los gringos no quieren pagar a lo que les corresponde, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo se pone como los estándares de la UNESCO? Que las competencias digitales deben inculcar valores fundamentales y transmitir el legado cultural, apoyar el desarrollo personal de jóvenes y adultos, promover la democracia e incrementar la participación social, especialmente de mujeres y niños, impulsar el entendimiento entre culturas y la solución pacífica de condiciones y mejorar la salud y el bienestar, apoyar el desarrollo económico, reducir la pobreza y aumentar la prosperidad de todos. Muy buenos deseos, creo que nadie está en desacuerdo. Y sería, digamos, nuestro marco de por lo menos de valores que pondríamos sobre la mesa, que la cultura digital actual debe promover estos valores y en el caso de los ataques de lenguas y aprendizaje de lenguas indígenas debe de estar inserto dentro de un marco de diferencia. Entonces, algunas preguntas que nos ponemos es cuáles son nuestras metas y prioridades cuando pensamos en enseñanza y aprendizaje de lenguas indígenas, qué enseñamos y aprendemos cuando aprendemos lenguas indígenas, quiénes enseñan y aprenden para qué implicaciones tiene la era digital para este proceso, el uso de las computadoras de Internet. ¿Es una imposición de una cognición hegemónica o es un vehículo para fortalecer la diversidad cultural lingüística? Desde luego tiene sus dos potenciales, pero no podemos obviar el hecho de que todo Dios, yo creo que los inuit de Groenlandia también, es raro el lugar, la comunidad que no esté trabajando de un modo u otro con una computadora, una laptop enfrente o tecnología digital y esté perfectamente encasillada en un modo de hacer, o sea, y como nosotros nos interesa la lengua dentro de la perspectiva de las prácticas sociales, eso nos está indicando un hecho ineludible, que es que Bill Gates y compañía, y Steve Jobs en su momento, nos están dictando cómo hacer las cosas. Ahora, ese dictado de cómo hacer las cosas, tampoco vamos a satanizarlo por completo, porque sí son una especie
resumen de muchos potenciales que tiene la humanidad, porque la humanidad en general lo que quiere es comunicarse mucho y cuanto más mejor, ¿no? Entonces en Facebook y todo esto nos permite comunicarnos y hablar y interactuar, entonces tampoco nos vamos a quejar, no nos quejamos que todo el mundo nos va a hacer. Pero sí nos pone en la mesa la pregunta, ¿qué es lo que pasa? Las prácticas sociales están, o sea, si en las comunidades originarias hay algo que siempre ponemos sobre la mesa de nuestros estudiantes de la licenciatura de educación indígena, la cuestión de la cortesía y la interfaz social y las jerarquías, no en el sentido autoritario de la palabra, pero el respeto a los mayores. En el Facebook, en todos lados, estamos como al tú por tú con casi todo el mundo en muchas ocasiones. Y la gente que tiene todo el dinero del mundo y todo el poder quiere parecer como que está tú por tú con todos. Entiendas, por ejemplo, el video de Angélica Rivera en los medios de comunicación, que era como dar la perspectiva de yo soy como ustedes. O Mark Zuckerberg de Facebook, que tiene sus chats con todo el mundo. Así. Entonces es como, sí nos pone en la mesa la necesidad de pensar qué es lo que realmente pasa. Por supuesto que también nos está permitiendo, sí son, y eso es lo que queremos hablar, sí son, digamos, es nuestra oportunidad, porque en cierto sentido no nos queda de otra que usarlas. A veces les digo a mis estudiantes, estamos en un momento como que la era digital es como el arca de Noé, o sea, si no entras al arca, te ahogaste, ¿no? Entonces hay que usarlo, y por supuesto, y hay que decirlo también, hay que ver los lados positivos. Hay mucha gente, el Internet se creó como una instancia democratizadora, luego lo acaparan Gates y compañía, pero también tiene una ideología democratizadora, una perspectiva de la humanidad como única, con necesidades parecidas y una búsqueda de la, por lo menos de la justeza y de buscar espacios. Entonces, lo que queremos poner en la mesa es que los compañeros, a partir de diferentes experiencias personales, queremos personales e institucionales y profesionales, pero mucho desde la persona y el corazón, nos compartirán sus reflexiones, y siempre creo que lo que queremos poner sobre la mesa es la importancia de la agentividad, o sea, no se decide nada si uno no lo quiere, y un pueblo que no lo quiere, no lo. O sea, obviamente hay muchas, el motivo por el que la gente deja de hablar una lengua es justamente porque siente que eso les resta posibilidades para estar en el juego, ¿no? En el juego económico. El fenómeno de los padres que dejan de hablarles a los hijos en lengua originaria tiene que ver con una buena voluntad de darles a sus hijos mejores condiciones. Obviamente creo que nuestro papel ahorita, hoy por hoy, es convencer a esos padres o mostrar que no tienen razón, que realmente su riqueza de su lengua es parte de lo que le da una fortaleza. Entonces es la agentividad, y otro punto central de la discusión es la creatividad, la importancia dentro de esta agentividad de pensar y repensar y recrear los usos. Entonces empezamos con Tania. Gracias. Bueno, buenas tardes. La plática que yo voy a hablar tiene que ver con una experiencia en particular sobre un proyecto que
se llama Asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria. Tiene que ver más con una cuestión no tanto vinculada al Internet, pero sí con el uso de las tecnologías, con el uso de las TIC, ¿no? Hablaré en un primer momento de lo que es esta asignatura para que aquellos que no la conozcan tengan como un primer referente, y después explicaré la parte importante que tiene que ver con la elaboración de cápsulas de radio. Entonces, esta asignatura, como les dije, asignatura de Lengua y Cultura Indígena para la Educación Secundaria, se da dentro del currículum, ocupa el espacio de asignatura estatal, es decir, se da únicamente en el primer año de secundaria. ¿Sí? Actualmente están hechos alrededor de 25 programas para diferentes lenguas que se está implementando la asignatura a lo largo de la República. Y una de las características de las aulas donde se imparte esta asignatura es que los alumnos que están tomando esta asignatura, algunos son hablantes de las lenguas indígenas de las localidades, ¿sí? Otros ya no son hablantes, ¿no? En este sentido, como se ha estado mencionando en otros espacios dentro de este mismo foro, hay una gran diversidad, pues, en cuanto a la cuestión lingüística dentro del aula, ¿no? Quiere decir que entonces no solo te encuentras con estudiantes que hablan la lengua, que no la hablan, sino también con diferentes niveles o grados de dominio de las lenguas, ¿no? Entonces, tienes todo este combo de características, pero también tienes la otra que esta asignatura llega sobre todo a las telesecundarias. Quiere decir que los profesores, o muchos de los profesores que imparten esta asignatura, tampoco saben la lengua, ¿sí? Entonces, digamos que de entrada tienes todas estas características, y nosotros hemos estado dando capacitación y hemos estado trabajando con profesores que imparten esta asignatura en diferentes estados. Hemos estado en Chihuahua, en donde la mayoría de los profesores no hablan la lengua. Hemos estado en otros estados con otras condiciones, como Tabasco, en donde el total de los maestros que imparten esta asignatura son hablantes de la lengua chol. Hemos estado también en Campeche, ahí sí hay más diversidad en cuanto a los maestros. Quiero decir que hay diversidad en cuestiones lingüísticas con los profesores y también con los alumnos, ¿no? Entonces, como que cada vez que uno piensa en el escenario de esta asignatura, pues son condiciones que ustedes también conocen y que ustedes han presenciado, pero esta en particular, pues como aparentemente los maestros dicen, pues todo se me complica, ¿no? Yo cómo voy a atreverme a dar una lengua que no conozco. Y muchas veces, incluso hasta los profesores, como es el caso de muchos profesores, pues llegan de otros lugares, ¿no? Entonces ni la cultura, ni la lengua, ni nada, ¿no? Entonces, de ahí es que surge dentro de estas acciones que se han hecho para en cuanto al seguimiento y la implementación de esta asignatura, surge la creación o el proyecto de elaboración de cápsulas de radio. Estuve trabajando con maestros y bueno, un poco quiero platicarles la metodología o las cosas que se tomaron en cuenta para hacer este proyecto. Uno de ellos es justo el trabajo, se hizo un trabajo con profesores y después los profesores replicaron este trabajo con sus alumnos. Entonces un poco les platico cómo fue esta experiencia. Una de las primeras cosas fue poner o identificar qué temas son los que eran los que se iban a elegir para hacer estas cápsulas de radio. Todo esto está enmarcado en la enseñanza de las lenguas, ¿no? De las lenguas indígenas. Y hay que mencionar que como a partir de este contexto o de estas características de los alumnos, es que la lengua tiene que enseñarse tanto como L1 y también como L2. ¿Sí? La diferencia es que no hay otro espacio para que se haga, sino en ese mismo espacio tiene que enseñarse de las dos formas. ¿Sí? No hay otro espacio. Entonces,
De esta manera es que lo primero que nosotros pensamos es que se haga de manera colaborativa, es decir, un poco que los estudiantes que saben la lengua, o sea, los que les enseñen a los estudiantes que no saben la lengua y que también al maestro. En este sentido, pues el maestro cambia de rol, porque entonces ya no es la figura que lleva o que tiene todo el aprendizaje o que tiene todo el conocimiento, si lo queremos poner así, sino más bien son los muchachos los que tienen ese conocimiento, ¿no? De ahí que entonces el rol del maestro cambia y entonces nosotros lo entendemos o ellos mismos nos dicen, ahora soy un aprendiz, ¿no? En este sentido, una de las primeras cosas para hacer estas cápsulas de radio fue un poco pensar en la selección de temas que tuvieran o que estuvieran vinculados a la cultura de los muchachos, es decir, a la cultura o a las cosas. Nosotros preguntábamos en algún momento, ¿qué es lo que tú quieres o qué es lo que los jóvenes o qué es lo que ustedes, alumnos, quieren que se sepa sobre cierta práctica cultural? ¿Cuál es tu participación en estas prácticas, por ejemplo, no? Y entonces ellos iban delimitando, bueno, pues a mí me gusta esto, yo participo de esta manera y a mí me gustaría hablar de eso, ¿no? Fueron eligiéndose temas, había otros temas que tenían que ver más con cuestiones, por ejemplo, de actitudes hacia las lenguas indígenas, ¿no? Toda esta cuestión de discriminación o racismo, que también los chavos vivían día a día o que viven día a día, también querían ellos exponer cuál era esto, ¿no? ¿Cuál era esto? De ahí fue que se eligieron algunos temas y después estaba otra cuestión que tenía que ver con la habilitación en los medios, ¿no? Entonces, la primera de ellas era, una vez que teníamos los temas, se elegía qué es lo que queríamos hacer, cuál era el tema principal. Después se hacía un tipo de investigación, si es que queríamos tener algunos conceptos, depende del formato que ellos eligieran dentro de su guión. Esto conlleva que también teníamos que hacer un guión de contenidos, pues, o un guión que te fuera guiando, un guión de radio, pues, que te fuera guiando sobre cuál iba a ser el formato o cuáles iban a ser las cosas que se necesitaban. Entonces, los maestros necesitaban que se pusieran entrevistas, pues entonces tenía que ver en dónde se iban a hacer las entrevistas o cuándo se iba a invitar a las personas para que se hicieran estas entrevistas. Si entonces se quería que salieran algunos conceptos, pues se tenía que hacer una investigación, ya sea en la comunidad, ya sea en fuentes diferentes, ¿no? Después de eso, se escribían estos guiones, ¿sí? Lo cual, pues también en este caso intervenía un proceso de redacción, un proceso de escritura. Se decidía también en qué lengua se iban a presentar estas cápsulas, si iban a ser en su totalidad en la lengua indígena, si iban a ser bilingües, si iban a tener un presentador en lengua y un presentador en español. Se tomaban todas estas decisiones y se iban como viendo como parte del proceso de elaboración de una cápsula, ¿no? Entonces, como ven, incluía este proceso incluye como una parte de mucho diálogo y de mucho trabajo colaborativo, ¿no? Incluye también una parte de discusión en lo que se veía cuáles eran los temas, qué era lo que iba a intervenir o cómo se iba a realizar. Incluye también una parte de redacción en donde ellos se ponían de acuerdo. ¿Cuál era el papel de los muchachos o según los maestros de quiénes iban a escribir estos guiones en lengua, quiénes no? Todas estas son decisiones que se tomaron en torno a este proceso de elaboración, ¿no? Y por otra parte está, una vez que tenían, o que ya se tenían todos estos guiones, la otra cuestión era habilitar a los profesores en el medio, es decir, se escogió para la elaboración de estas cápsulas un programita que es libre, pues, que se llama Audacity. Entonces eso también incluyó habilitar un poco a los profesores en el uso de la herramienta. Entonces ellos tuvieron oportunidad de conocer un poco el programa, de hacer sus prácticas, de probar cómo es que se grababa, según el formato que ellos tenían en su guión, qué tipo de sonidos necesitaban o qué tipo de entrada, o si le iban a poner música, si no le iban a poner música, todas estas cuestiones, cómo lo iban a finalizar. En eso se les dio capacitación y entonces fue que se logró hacer estas cápsulas de radio. A partir de ahí,
estas cápsulas han servido o tenían la intención pues, de servir no solo como un proceso creativo para incorporar el uso de las lenguas indígenas dentro del aula, sino también un poco para se aprovecharon pues tanto por los contenidos que ya se utilizaron en clase con los muchachos, pero también un poco para la enseñanza de las lenguas. Quiere decir que se tomaban ciertos aspectos de aquellas partes que estaban escritas en lengua indígena y estas se llevaran al aula como objeto de estudio. Entonces, como ven, es un proceso muy largo, muy elaborado, pero que sirve o detona diferentes acciones que tienen que ver con la enseñanza de las lenguas, ¿sí? De ahí que entonces tengan la oportunidad, o en algunos casos se logró que estas mismas cápsulas se llevaran a las radios comunitarias y se presentaran ahí como parte del proyecto de los muchachos o como parte de lo que se hacía en la clase de lengua y cultura indígena. Y bueno, ya para terminar, creo yo que este tipo de proyectos, sobre todo igual a los profesores, tienen como esta, ¿cómo decirlo? Tienen como esta fuerza para que entonces los profesores vean el uso de las lenguas, sobre todo para aquellos profesores que no hablan las lenguas o que no tienen este acercamiento a la cultura, como para que vean el uso o cómo se amplían los ámbitos del uso de las lenguas indígenas, ¿no? En el caso de los jóvenes es como un incentivo el que los jóvenes vean las lenguas que se utilizan en otros lugares fuera de su ambiente familiar, fuera de su comunidad, también les da, como en este caso sirve como un tipo de revitalización, ¿no? Tanto de la lengua como de su identidad cultural. Muchas gracias. Entonces ahora pasamos a escuchar a Nelson, que les dará el título más preciso. Patius Mulat, Patius de la Ibili, Nia Nazar Gani, La Chimalen Ibili Parlu y Ibili de la Jinchivena, de Canevani Mulat, Naco Estados Unidos, Chicago, Wisconsin, Baja California, San Luis Potosí, Lua, Oaxaca, México, Distrito Federal. Buenos días, mi nombre es Nelson Martínez, yo soy hablante de zapoteco y hace escasos 6 años que volví a repensar mi lengua gracias a Ernesto Díaz Couder, a Malia Nibón, a Elin Emilson, entre otras personas más, que me hicieron ver todo el tesoro que yo pues, traía detrás, ¿no? Y hoy vamos a ver algunos de los productos de los cuales, no productos, sino de las actividades que yo he realizado desde el 2006-2009 en material, en que como cualquier indígena que llega a la Ciudad de México, migrante en su país, no sabe ni qué hacer, principalmente por recursos económicos y un poco también por la desorientación. Entonces hay una presentación previa. Quiero empezar con esto, que es uno de los materiales dentro de los muchos que me pongo a realizar. No es por presumirlos, pero mis desvelos después de los trabajos de 10 horas en el INALI, pues vale la pena mencionarlos. Dice Yilargip, Kimunach, Le, Unele, Chivere, Nauchna, Yukinjele. El juego del ser humano es rehacer lo que ya ha hecho para luego reconstruirlo. Eso es lo que mi padre me dio a entender en una ocasión cuando me dijo que para qué me iba a estudiar si el mundo ya estaba acabado, en el término de construido, acabado. Lo que estamos volviendo a hacer es como pelar ese mango ya pelado, la fruta pelada. No estamos jugando con la vida nuevamente. ¿Por qué? Porque las revoluciones y las etapas en el mundo se vuelven a reconstruir. No se diferencia mucho de las épocas anteriores de nuestros ancestros a las actuales, ¿no? Son realidades distintas con colores y ritmos que hoy en la actualidad vivimos. Ahora tenemos tiendas de raya que se llaman Walmart, ¿no? En aquellos tiempos eran diferentes y mucho antes igual, solo cambian de nombre, las épocas son diferentes. Tenemos WhatsApp, tenemos Facebook, ¿no? En esa ocasión había señales de humo, o entre otras cosas. Las realidades cambian, el ser humano no avanza, sino va a un fin que ya está construido. Eso es lo que me decía mi padre.
Y empiezo con esta frasecita que un paisano en Los Ángeles me dijo, me dijo, ¿me regalas algunas palabras? Es un término muy difícil de construir porque es más como cultural en la lengua, porque él quería aprender la lengua. Y de ahí empezó mi trabajo en línea a dar asesorías a diferentes paisanos de diferentes zonas en Estados Unidos y aquí en México. Entonces, este término me lo salto porque muchos ya lo dominan completamente y se relaciona con todos estos términos, ¿no? Algunos dirían que es resurrección, un proyecto social, la nueva vida, un movimiento, pero en sí las lenguas indígenas no necesitamos inyectarles, ¿cómo le llaman? Monsanto, sino necesitamos cultivarlas. Para que una planta crezca hay que darle el medio o el ambiente en el cual pueda desarrollarse por sí mismo. ¿Qué quiere decir? Lo que muchos ya han llamado contextos, entre otras. Estas preguntas fue la que realicé a sujetos no hablantes y hablantes de lengua indígena, y dentro de ellos, los que no hablaban me decían, es que quiero estudiar una lengua indígena porque si no lo sabes es como ir contra tu nación. Lo otro me decía es que en el trabajo a mí no me sirve, porque cuando vas a pedir trabajo no te dicen si hablas náhuatl, si hablas zapoteco, si hablas otomí. Y la otra es que el uso de la lengua indígena es nula para alguien que no es parte de la comunidad. Aunque sabemos que la Constitución, la Ley General de Derechos Lingüísticos manifiesta muchos artículos relacionados, todavía es una utopía que se está trabajando y que tiene que llegar a una realidad, ¿no? Porque quien atienda a un procesado indígena tiene que ser hablante de la lengua, si no, no va a recibir una atención adecuada. Entonces, las asesorías están dirigidas en diferentes medios electrónicos como es Facebook, LinkedIn, chats de Gmail, Skype, ¿no? Entre otros, para California, Chicago, Wisconsin, San Luis Potosí, Oaxaca, Coahuila y DF. Hacemos un círculo, después de las 10 de la noche se conecta la mayoría y empezamos a trabajar. Más adelante les voy a mostrar un pedazo de esas asesorías que no nos enfocamos en la escritura, sino más bien en la comunicación y en la revitalización de la lengua. Y siempre empiezo con los nuevos, en tocar lo que con él ya habíamos presentado en el Congreso de Semiótica, ¿no? Como el sujeto que no conoce o que está fuera del área de la cultura, a través de encontrar para muchos un simple traste de nuestros ancestros, reconstruyen todo el mundo zapoteco. ¿Quiénes fueron los Buniglas? Que fueron los gentiles. Para muchos son los 7 gigantes que habitaron en primer lugar en la tierra. Es un proceso de resignificación del mundo maravilloso zapoteca. Pero también se les da input con elementos culturales, ¿no? A través de Facebook puedes subir muchas cosas, a través de Gmail puedes compartir cosas. Entonces les dejas ver un video, mira que aquí está la festividad del pueblo, esta fotografía es de tu mamá, ¿no? Y las vas metiendo de esta forma, de tal manera que el sujeto ya le vas haciendo más interesante la discusión antes de meterlo a lo que son asesorías o preguntas, dudas de los que tengan, ¿no? Entonces, este chico que se llama Salvador Santiago, si le damos en esa parte, él vive en Madison, Wisconsin. A él lo habían detenido como 2 o 3 veces, pero sigue allá. Y empezamos con esta diálogo de Salvador, que dice: "Cacuno fresco, la neta no me sale, güey", ¿no? Entonces, él estaba escribiendo en zapoteco. Y pues yo no se ve la parte que yo le confieso, pues no hay bronca, lo vamos a seguirle, pero en zapoteco. Entonces, y me dice que pues esa es la intención, aprender la lengua, ¿no? Y hace un co-switching con inglés y zapoteco, si pueden ver ahí en la parte inferior derecha, dice: esa es la intención, we can go to Yugo to drink a tepache loco. Ahí sí yo le doy bucha, quería decir hermano, pero lo que no los limito para hacer la escritura. Yo tengo mi propuesta de escritura, pero a lo mejor a él ni le sirve, porque
saben ni qué usar para escribir. Entonces, dejo que escriban como ellos puedan, como ellos quieran. La idea es que ellos sigan escribiendo, se sigan comunicando, ¿no? Y de esta forma hay que conseguirles la dinámica, ¿no? Entonces le contesto a Jaguar that the place is a paradise, no todo el aguardiente, ¿no? Entonces solamente ese es un lugar maravilloso porque hay puro tepache y puro aguardiente. Entonces ese tipo de diálogos, o sea, no los puedes evitar porque los jóvenes tienden a hacer esto. Y entre otros, este es de San Luis Potosí, de paisanos indígenas zapotecas, de mi comunidad, que se dedican a la producción de sorgo, y entre otras cosas ahí que se dan en San Luis Potosí. Y esta dama, ahí aparece la foto de su hermano, pero Amabelia dice Nelson Datit Marie Zuchea. Siempre con las mujeres es albur al principio de un diálogo, y eso ya te permite seguir trabajando. Entonces, cuando ella me dice si yo le tengo que contestar con algún albur, ¿no? Y le digo, Viama, ¿qué existe? Decirle como ama volteada, literalmente, ¿no? Pero el zapoteco tiene mucho sentido. Y empezamos la discusión que ustedes pueden ver, y posteriormente me pregunta qué hago, qué hace, y en la parte final ya me dice cómo escribo nuestra lengua, no puedo escribir. Entonces digo, tú escribe y luego vamos viendo las cosas. Entonces dentro de estas van acompañadas de ligas, o sea, cuando estoy en casa no me da tiempo ni para nada porque proyecta uno videos de Facebook, videos de YouTube, hay videos de diferentes como interacciones. Por ejemplo, les digo, mira, aquí tengo un pedazo de texto, complétalo. Le pongo una oración en zapoteco y la completo, ¿no? Y después el propio sujeto hace su relación mientras estoy atendiendo el otro que está en Chicago y me dice, oye, es que te dijo Amabelia, ¿no? Ya le escribí de una forma más entendible y acercadas al conocimiento que él ya tiene. Me dice, entonces ya empieza la interacción y hacerse una plática muy amena entre ellos. Pero dentro de eso también estamos reconstruyendo no solamente la lengua. Entonces Salvador ha querido regresar muchas veces y Amabelia dice, yo quisiera un trabajo como el que tengo, pero no hay en Oaxaca. Bueno, estas son las actividades que yo hago a diario, pareciera irreal, ¿no? O realidad cruda. Le dedico por lo menos una hora los fines de semana, estoy lavando y están pues los chavos preguntando, dando las pequeñas asesorías que se puedan. En el 2011 elaboramos junto con Daniel Godínez, hijo de Amalia Libón, unas cositas como tipo monografías que le puso Daniel tequiografías, no vienen de tequio, de Jinlow, vienen zapoteco. Entonces las tequiografías son monografías como las que comprábamos en la tienda de la esquina, pero aquí juntamos a niños, adultos y ancianos a hacer, por ejemplo, en esta tequiografía veo la temática de educación, ¿no? Las mujeres tienen una visión similar a la de los niños y así se va construyendo. Al final se va redactando en zapoteco. Hice la redacción, la primera parte es la imagen que el propio Daniel hizo, y la parte de atrás me correspondió hacer la traducción, bueno, no la traducción, perdón, sino en español, zapoteco, español. Y en la parte de enfrente sugería a Daniel algunos diseños o cómo se puede ver más atractivo. Estas tequiografías lo pueden consultar en la AMI, la Asamblea de Migrantes Indígenas. Ahí también estamos creando con Daniel tequiorolas, ¿no? Estas rolas que empiezan, o como los raperos que empiezan, dame una palabra, y en zapoteco vamos construyendo rolas de acuerdo al conocimiento temática de cada persona. Esa también está en AMI, lo pueden consultar, es gratuito, solo que pues tienen que ir hasta el DF los que viven aquí en Querétaro, en otro sitio. Entonces, una de las actividades que también me he propuesto es dar una mejor asesoría. No sé si llamarla asesoría, pero para mí es un gusto trabajar con ellos, ¿no? Y cómo mejorar esas asesorías, he tomado consejos de muchos de los trabajos que han presentado, y uno de ellos es esto de escribir frases, ¿no?
Empezar con frasecitas, hacer, sin decir, sabes que está mal, sino que escriban, ¿no? Y también estamos dándole seguimiento a las tequiografías en línea. ¿Qué quiere decir? Que en esa hora tratamos de consensuar, por ejemplo, temas de deportes, ¿no? No sé, economía, los que están estudiando economía, y vamos haciendo temas, y estos se van mandando con un profesor que estoy ahorita jalando de la comunidad, que es hablante de la lengua, y se los está compartiendo a los niños porque no tienen materiales en la lengua. Entonces, también en línea estamos trabajando con la comunidad, ahora con el presidente que entró, sobre cambios de nombre y señalización en la comunidad. No para la comunidad, sino para quien visita la comunidad. Así como el cambio de algunas comunidades que ya el voceador ya no lo hace en zapoteco, sino lo hace en español, en zapoteco hace en Cosuichi. Y también el sacerdote estaba reacio de querer ponerle nombre zapoteco a los niños, que él decía que no eran nombres que tendrían que llamarse Felipe, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es, fuimos a hablarle amablemente al sacerdote con machetes y antorchas, y pues nos dio la libertad, no la libertad más bien, quedamos con el obispo de que vamos a construir un libro con nombres en lengua indígena, en este caso zapoteco, para los chiquillos que nacen. Y ahorita tenemos un buen de niños con diferentes nombres que hasta poesía andan en la calle sin nombres a cada uno. Y también junto con Inali y en el lugar donde estoy, con Rochi, estamos conectándonos con Zuleima, una doctora holandesa, para poder trabajar un Moodle educativo. ¿Alguien ha trabajado en un Moodle? Parecido al Moodle de los judíos. Esa idea se me vino cuando trabajé con los judíos y querían que les diera lengua indígena, pero vinculada al hebreo, ¿no? Y con zapotecas en el extranjero. Esta es una plataforma de Google que se puede registrar a académicos, alumnos, en el cual se les monta todas esas actividades que estamos realizando para que ellos lo trabajen y ver como quiénes van como los... estoy hablando, perdón, de hijos y de hablantes que viven en Estados Unidos y en otras partes de la República, porque muchos tienden al monolingüismo, pero muchos hablan, por ejemplo, zapoteco, inglés, y no te puedes comunicar con él en inglés, tienes que hacerlo en el zapoteco, ¿no? Entonces eso permite trabajar con ellos conjuntamente. Y también pretendo, dentro de mis ambiciones, trabajar con zapotecos del mundo, que es de la compañera Irma, y poder extender esas actividades en compartir poemas de Víctor Cata, de Esteban Ríos, de Víctor de la Cruz, Mari Molina, de tal forma animar a estos chicos. Pero cuando conocimos a Noboru, que es el encargado de elaborar nanotecnologías en lenguas indígenas, dice, ¿por qué no hacerlo en nanotecnología? Yo quiero que los niños hagan nanotecnología. Yo quiero que los chicos forjen términos de ingeniería en zapoteco o en otras lenguas. Tenemos el ejemplo del zapoteca del Istmo, que creó este coche eléctrico, ¿no? Y le puso un nombre en zapoteco. Y eso automáticamente al hablante interesado, haga ingeniería, medicina, está trabajando usando la lengua, ¿no? Eso es lo que corresponde desde mis trincheras y de lo que yo he podido hacer en estos años, pero sobre todo animar siempre, ¿no? Y como siempre les he comentado, nosotros los indígenas tenemos esa doble tarea elevada a la 10 y luego a la 10 por nuestras lenguas, porque como bien decían en una ponencia, ¿quién es más si no somos nosotros mismos los que tenemos que darle vida a esa lengua? Las instituciones están para apoyarnos y están haciendo su trabajo, ¿no? Y eso hay que aplaudirle al sistema. En ese link lo podemos abrir rápidamente. Este es un tema que también estoy tocando junto con Eli, que nos aventuramos a muchos temas como semiótica. Y esta es una representación, es un escrito de una serie que estoy mandándoles a los compañeros de Estados Unidos, y ahorita terminé este capitulito. Se los voy a leer para no ser tan corto, para darle la palabra a Azul.
Bueno, lo voy a leer en español para... Dice, este es tema relacionado al erotismo en zapoteco. Esa noche, el ruido ligero de una respiración y con un poco de aire nocturno me despertaron. La luz de la vela ardía ligeramente y entonces vi a Nisa recostada temblando y bañada en sudor. Sus cabellos cubrían sus ojos y su vestido roto, todo roto, despejaban sus pechos jóvenes que ya habían madurado. Entre sus pechos corría el sudor que se formaba de dos vertientes de ambos lados de su cuello. Sus pechos se levantaban y bajaban en par, silenciosamente al compás de su respiración, como un animal nocturno perdido en un sueño. Lentamente subían y bajaban. La luz de la vela solo dejaba ver algunas partes de su cuerpo del vestido desgastado. Mis labios se secaron como ahorita, obstruyéndome tragar un poco de saliva. Sus pechos lentamente subían y bajaban. El sudor no dejaba de circular entre sus pechos. El cuerpo me quebraba completamente. Extendí mis manos temblorosamente, lentamente, ligeros. Cuando toqué su cabello, Nisa dobló las rodillas y volvió a extenderlas. La luz de la vela quiso apagarse con el viento nocturno. Asustado, temblando, poco a poco aumentó su intensidad. Al fin pude ver completamente a Nisa con su vestido crema entre esa oscuridad imponente. Sus pechos volvieron a subir y bajar al ritmo de su respiración. Subir y bajar, subir y bajar. Los ruidos nocturnos volvieron a su ritmo. Nuevamente volví a extender la mano, temblorosa, completamente bañado de sudor. El corazón a punto de estallar, late, late, late. Y así, tembloroso, despejé el rostro de Nisa, descubriendo sus ojos abiertos, mirándome fijamente. No pude hacer nada. Tembloroso ante esa mirada, la luz de la vela dejó caer la oscuridad. Gracias. Muchas gracias. Te damos la palabra. Başlayalım. Sevişken çok önemli time yönetmen. Buenas tardes a todos. Bueno, la presentación que yo haré ahora es también, ¿no? Como que parte de una experiencia personal, experiencias personales. Y bueno, el título que yo le puse a esta presentación es Reflexiones sobre el habla y la escritura en puré en un espacio no purépecha, Internet como herramienta, ¿no? Y bueno, partimos de Taresh Peragua, que es el nombre del proyecto en la primaria de mi comunidad, que se llama San Isidro. Taresh Peragua significa Creciendo Juntos. Y bueno, es un proyecto que inició en 1995 con los profesores de la escuela primaria. Y bueno, a causa del rezago educativo, que era muy alto, entonces los profesores empezaron a preguntarse, ¿no? Como de qué está pasando, ¿no? Porque los alumnos están yendo, ¿por qué no están rindiendo académicamente, ¿no? Como deberían hacerlo? Y bueno, entonces los profesores empezaron ahí como, bueno, tomar el currículum nacional y adaptarlo al contexto local, ¿no? Y dejar la castellanización que se estaba haciendo desde hace varios años y que los mismos profesores fueron productos de la castellanización, ¿no? Y bueno, yo en 1999 el cuerpo, los profesores reciben apoyo de investigadores de la UAM Iztapalapa, de la UPN, de la UNAM,
Y bueno, a partir de ahí empezaron como a trabajar en equipo y a crear como su currículum de la primera lengua, que es el purépecha, y el L2, ¿no? El español. Y bueno, yo entré a la primaria en el 2000, salí en el 2006. Entonces ya estaba este proyecto y a mí me enseñaron primero a leer, escribir en lengua materna, en purépecha, y después como a introducirme paso a paso al español. Eso hizo que mi estancia en la primaria no fuera traumante, ¿no? Como lo fue con los profesores, con mis profesores. Y bueno, salgo de la primaria en el 2006, entro a la secundaria y en otra comunidad que no, también es indígena, pero ya el purépecha ya no se habla, ¿no? Solamente las personas de 80, 90 años, pero los chicos de mi edad ya no solamente el español. Y el bachillerato nacional también lo curso ahí mismo. Bueno, en esos 6 años yo cursé la última parte de la educación básica y la educación media superior solamente en un idioma, ¿no? Entonces, como mi experiencia en la secundaria fue como un poco traumante también, ¿no? Por la discriminación y bueno, en fin. Entonces, en estos 6 años en la escuela fue socializar sin la lengua materna, ¿no? Solamente el español. Y bueno, también mejoré más en español porque estaba un tiempo completo solamente hablando en ese idioma. Y después se me presenta la oportunidad de estudiar en uno de los colegios del Colegio del Mundo Unido, que ahí pueden ver el título, Universal College, inglés. Y bueno, vuelve como la educación, puede ser bilingüe, pero no sé, varios idiomas ahí, ¿no? Y bueno, les presento un poco como el contexto del UWC, el Universal College. Estos colegios surgen en 1950, como en la Guerra Fría, por un pedagogo alemán llamado Kurt Hahn, que decía, pues, ¿cómo queremos un mundo en donde no haya guerra si las personas no se conocen, ¿no? Y entonces, citando a uno de los chicos del colegio, surge por la imaginación no controlada de Kurt Hahn y bueno, ¿no? Se establecen en ese momento y empiezan a abrirse varios colegios en todo el mundo. Actualmente son 14 en todo el mundo y bueno, son colegios en pro de la paz y la lengua oficial es el inglés, ¿no? Entonces, oficialmente, Colegios del Mundo Unido es un movimiento educativo, pero va más allá de eso, ¿no? Y bueno, yo fui al colegio de Costa Rica y de los 14 es el único bilingüe con español e inglés, pero bueno, como siempre no hay un balance, ¿no? De 50 y 50% en cada idioma, pero bueno, ahí era como 60 en inglés, 60%, 40% español, ¿no? Y bueno, yo llegué con 0 inglés, porque bueno, ya sabemos que bueno, en las regiones rurales el inglés no se enseña bien, ¿no? Y bueno, hubo como una gran barrera de lenguaje, pero también con el español, ¿no? A pesar de que llevaba 6 años hablando en las escuelas,
anteriores solamente el español, en estos colegios el español era más formal. Entonces, cuando hablaba con algunas personas, amigos, y era como, no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, ¿no? A pesar de que estemos hablando en español. Pero bueno, a pesar de todo, bueno, las barreras del lenguaje, ¿no? Estuvieron ahí presentes con el inglés y el español. Varias personas no entendían el español, yo no entendía inglés. Entonces, era como, bueno, hablemos por señas, ¿no? Y algo interesante de esto es que aquí, en este colegio, yo no sentí discriminación, ¿no? Como en la secundaria, por ejemplo, en la prepa, ¿no? De no poder hablar bien un idioma, sino que era como más bien motivación, ¿no? De, vamos, Suleiman, ¿no? O sea, ya aprendiste otras dos palabras en inglés, ¿no? Y bueno, con estas barreras de lenguaje surge como un sentimiento de como un hueco, ¿no? De querer hablar en purépecha y que no hubiera nadie ahí dentro que pudiera entenderme, ¿no? Y bueno, cada semana hablaba con mi padre por Skype o por Facebook, y bueno, todo era en purépecha, ¿no? Y entonces ese sentimiento de desolación se cubría en parte, ¿no? Pero también esto hizo que me motivara, o bueno, empezar a escribir mucho en las redes sociales en mi lengua materna. Antes ya lo hacía, pero no era público, ¿no? Simplemente era como cuando escribo en mi computadora, en mi diario, ¿no? Y a raíz de esto, empiezo a decir muchas ideas, ¿no? Y a preguntar en redes sociales, en donde estaban muchos de mis amigos, de la comunidad y que ven mis publicaciones, ¿no? Bueno, cuando preguntaba algo, ¿no? Como, por ejemplo, ¿por qué en la educación en México nos enseñan a partir de las diferencias, ¿no? Y no hacer conexiones con la demás gente a partir de nuestras semejanzas, ¿no? Y bueno, eso es como uno de los grandes, en donde surgen grandes problemas, ¿no? En cuanto a la sociedad en México, sí, o sea, como hay culturas distintas, pero también que son en partes muy semejantes, ¿no? ¿Y por qué no partimos a partir de eso? Entonces, mis amigos empezaban a cuestionar más, ¿no? Y a decirme, no, Zuleima, o mira, Zuleima, ¿no? En purépecha, ¿no? Todo era purépecha. Y después habían mis demás amigos del colegio de Costa Rica, en español o en inglés, también comentaban, ¿no? ¿Nos puedes traducir, por favor, qué estás diciendo? Y bueno, ¿no? Ahí empezaba como las traducciones al español, al inglés, pero también como fortalecer, ¿no? Como comunicaciones en las redes sociales en purépecha. Y bueno, ¿no? Como purépecha y español, también con mis amigos de la comunidad, pero más el purépecha porque es nuestra lengua materna, ¿no? Y bueno, se hacen grupos de debate en cuanto a cuestiones sociales, qué pasa ahora en México, por ejemplo, con los estudiantes, ¿no? Y qué es lo que piensan los jóvenes de mi comunidad de ello, ¿no? Y bueno, tenemos como en Facebook grupos solamente nosotros,
por ejemplo, Tupac Anapucha, así se llama, que es como los que son de Tupaco, que es como un valle que es en donde está ubicada mi comunidad, ¿no? Entonces, ahí podemos hacer como muchas publicaciones y, bueno, debatir sobre eso, ¿no? Y otra de las reflexiones fue como cuál alfabeto adoptar, ¿no? Porque son alrededor de 6 y el que a mí me enseñaron en la escuela y que ahora está aceptado por la SEP, bueno, entonces creo que uso esa, ¿no? O qué, ¿no? Y también como por qué se usan las letras del latín para escribir mi lengua materna si son lenguas distintas, ¿no? Y si está bien o si no está bien. No sé, preguntas como estas y como lo que hemos venido hablando de si habrá, si es mejor crear una variante estándar en el purépecha para que entre las distintas variantes que pueden ser muy distintas, tanto que pueden parecer lenguas distintas, no se creen conflictos sociales, ¿no? A partir de eso, conflictos lingüísticos y también, ¿no? De empezar a reflexionar de cómo escribía yo en purépecha y por qué, cómo debería escribir si el ambe que significa qué, lo debería escribir con P o con B y a partir de cómo yo lo pronuncio, ¿no? De ambe o ambe. Bueno, y también, ¿no? De por qué no hay diccionario en purépecha que incluya como todas las variantes que están, ¿no? Que existen. Y también, no sé, cuando yo empezaba a hablar con mi papá por Skype cada semana y que había pasado hablando solo español o inglés, era como, wow, el purépecha suena muy raro. y bueno, también como al escribir y ver tantos préstamos del español que usábamos, sabemos, de encontrar, ¿no? Buscar las palabras que en purépecha que fueran muy similares para no usar tantos préstamos del español. Entonces, a partir de todas estas reflexiones y estando en el Colegio del Mundo Unido, Costa Rica, y bueno, teniendo una base identitaria a partir de Harish Peroka, el proyecto de la primaria, como muy fuerte de ser purépecha, de sentirme orgulloso de ser purépecha, crean como iniciativas de mí, de mis compañeros del colegio, como de qué podemos hacer en San Isidro, ¿no? En nuestra comunidad, como servicio social, hacemos un proyecto. Y bueno, ahí nació Harof Peracua, que es una organización que tenemos ahora, un año y 5 años, de la misma generación de una chica de Nuevo León, se llama Henkel. Iniciamos esta organización y empezamos como, bueno, ¿qué podemos hacer, no? En la comunidad, ¿qué podemos hacer en sentido, bueno, y qué queremos hacer, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos? Y bueno, lo más fácil que se nos ocurrió en ese momento era, bueno, vamos a trabajar con los niños. Y teniendo experiencia dentro del Colegio de Costa Rica con cuentacuentos, empezamos con un cuentacuentos, ¿no? Y ese es el proyecto que ahora tenemos como organización. Y bueno, ahora estamos también viendo otros proyectos, planeándolos con estos proyectos de paz. Y bueno, ahora
con una situación ahí como territorial que necesita ser atendida. Mis amigos del Colegio de Costa Rica y yo estamos planeando esto, pero también buscando a jóvenes dentro de mi comunidad que se unan al equipo, ¿no? Pero es muy complicado por las condiciones en las que está ahora San Isidro, de que la gente está migrando mucho. Entonces también el pueblo está como semivacío, ¿no? Cuando yo regresé de Costa Rica a mi casa fue como, le pregunté a mi padre, ¿dónde está la gente? No hay muchas personas como antes de que yo me fuera. Y me dice, bueno, es que la gente ha salido a trabajar. Se fue a Jalisco, han ido a otras partes y regresan cada, no sé, medio año, regresan por 2 semanas. Entonces, también hay que analizar estas situaciones sociales que están ocurriendo en mi comunidad, ¿no? Y cómo vamos a trabajar a pesar de todo esto con Jarón Peragua y a continuar, ¿no? Como con los cuentacuentos con los niños, que es trabajamos con los cuentos de la propia comunidad, grabando a las personas que tienen 70 años, que conocen cuentos, leyendas en purépecha, y después los reproducimos con los niños que ya no conocen estos cuentos, ¿no? Y bueno, esa es mi presentación y gracias. Me llamo Claudia Patricia Villalba Espejo. Yo trabajo en la Universidad Veracruzana Intercultural, en la sede Grandes Montañas, que está ubicada en la zona central del estado de Veracruz. Lo que yo voy a compartir, más que reflexiones puntuales sobre procesos de enseñanza formal o de aprendizaje formal, son las experiencias que yo he tenido al utilizar las artes escénicas como un elemento para la reflexión cultural y para la ampliación de ámbitos de uso de las lenguas originales. Yo estuve trabajando 2 años en la zona norte del estado, en la sede huasteca. Estuve allá llevando un taller de creación escénica y teatro comunitario, y en esos 2 años generamos diversos juegos escénicos y generamos una obra muy específica que se llamaba ¿Y tú quién eres? Y esa obra se presentó en un festival teatral en Jalapa, en el VFES, y lo que pretendíamos hacer con la obra era justamente cuestionar a la gente dónde estamos, qué hacemos con nuestra madre tierra, qué hacemos con el ambiente y quiénes somos, cuáles son nuestros valores culturales. Y lo menciono porque es pues un referente importante. Me ha tocado trabajar en otras sedes de la UBI, en Totonacapan también impartí un taller de teatro, en la sede Selvas impartí otro taller de teatro, y desde 2009 trabajo en la sede Grandes Montañas. Ahí, a partir de 2010, digamos, ha habido un trabajo fuerte de teatro. Yo soy la responsable de llevar a cabo cuestiones de teatro, no como un espacio curricular formal, sino con quien quiera hacer teatro, generamos teatro. Entonces, por favor, sí, bueno, simplemente para que ubiquemos las sedes de la UBI, en el norte está Huasteca, después en la sierra de Totonacapan está la sede llamada Totonacapan, en la zona central está la sede Grandes Montañas, que es donde actualmente trabajo, y en la parte sur está la sede llamada Selvas. Muchas gracias. Ese es el montaje del que les hablaba, uno de los montajes que generamos con los compañeros de Huasteca, que se llama ¿Y tú quién eres? Insisto, el objetivo era hablar, reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el medio ambiente. De los 4 compañeros que conformaban en ese momento el equipo, 3 eran nahuablantes. El montaje tenía un fuerte componente náhuatl, aunque no era un montaje bilingüe. Y bueno, era el vestuario, la mayor parte del vestuario estaba hecho con basura. En fin, la siguiente, por favor.
que llego a la sede de Grandes Montañas, empiezo a trabajar, hacemos, por ejemplo, lecturas de clásicos contemporáneos, como sería Italo Calvino, ¿no? Tuvimos una participación en la Feria Internacional del Libro, y lo interesante era que aunque la lectura fue en español y aunque nuestro público era hispanohablante, las reflexiones que se hicieron desde el náhuatl para después ser transmitidas en español. Hicimos también con ese grupo de jóvenes una lectura dramatizada de la obra de Cerca de Mil Instantes de Emilio Carballido en el marco del segundo festival Emilio Carballido, y lo mismo, las reflexiones fueron desde el náhuatl, por favor. Con otro grupo de jóvenes llevamos un taller de creación escénica, generamos un montaje llamado Sihuactlanqui. En la región, el Sihuactlanqui es la persona que negocia las bodas. Yo, joven, me enamoro de una... Yo, varón, no importa si soy joven o no, me enamoro de una mujer y busco la mediación con un conocedor, con un sabio local a quien se le designa como Sihuactlanqui. Y este sabio conoce, digamos, los usos y costumbres de la localidad, las redes sociales de la localidad, y hace la negociación para el matrimonio. Entonces hicimos un montaje a partir de eso, y obviamente la reflexión era: nosotros actualmente acudiríamos o permitiríamos un casamiento mediante un Sihuactlanqui. Fue un montaje para un foro de diversidad cultural y bueno, después se presentó en otros espacios. Fotos del montaje, tanto en el foro de diversidad cultural como en la sede. Y después con ese mismo grupo generamos otro montaje que se llama Nahualme. Tanto Sihuactlanqui como Nahualme eran obras bilingües. Y lo interesante es que no se trataba tanto de decir algo, por ejemplo, en español y después tener la traducción al náhuatl, sino que eran momentos donde cabía, donde era importante el náhuatl, donde era importante el español, y de todos modos el montaje, el discurso general teatral permitía el entendimiento del texto dramático. Y tenemos imágenes también de presentación. Lo llevamos a un ejercicio muy interesante de devolución o retribución comunitaria a una localidad que se llama Laguna Xpaluca, que es donde está una de las fotos. Y bueno, ahí está el ejercicio. Masemotlactlán, Guanán y Tlachihuacan, el camino de pruebas. Un ejercicio que hicimos de devolución comunitaria. Además, con ese grupo se nos invitó, fueron muy lindos, nos dijeron 3 semanas antes: ¿pueden hacer una obra sobre partería? Y dijimos, no podemos hacer una obra de teatro sobre partería en 3 semanas, pero podemos generar juegos teatrales. Entonces recurrimos a técnicas de Augusto Boal, de Teatro Foro y demás. Los jóvenes empezaron a investigar sobre la partería y hicimos muchísimas improvisaciones, de manera tal que cuando llegamos al espacio le pedimos a la gente que dijeran qué querían ver, y los jóvenes improvisaban, y sobre eso una serie de reflexiones sobre el papel de la partería actualmente. Por favor. Tuvimos un también ejercicio muy interesante de tutoría de teatro. Los jóvenes del grupo acudieron a una escuela secundaria técnica, a la Escuela Secundaria Técnica Agropecuaria 126, a dar una tutoría de teatro, y fue un ejercicio muy interesante también con técnicas de Augusto Boal. Otra experiencia interesante, perdón, pues, gracias. Otra experiencia interesante, disculpa, muevo demasiado las manos y no se vuelve claro. Otra experiencia interesante fue un taller de creación escénica y los de imaginación y juego. Fueron 3 días. Los jóvenes ya tenían detectados una serie de problemáticas. El 18 yo les compartí técnicas teatrales, estrategias de teatro. El 19 hicimos el montaje con lo que ellos ya habían identificado, tanto leyendas locales como problemáticas, y el 20 de junio lo presentamos. Fue muy interesante. El primer núcleo de la obra, Achana o la dueña del agua, era totalmente en náhuatl y era una leyenda local, y el segundo núcleo era un montaje sobre el alcoholismo y era en español, y se presentó en una escuela secundaria donde se manejan ambas lenguas y los chavos son sobre todo nahuablana. Y finalmente a lo que quiero llegar, al grupo de teatro Pirualtrioli. Quiero hablar de Pirualtrioli y los hijos del maíz, quiero hablar de la obra que se llama Encuentro entre la muerte y el maíz criollo.
¿Le puedes dar clic y otra vez clic? Gracias. Dos jóvenes, la primer joven, la que tiene cara de muerte, Gabriela, ella ha estado conmigo trabajando desde 2010, egresó este año se tituló en septiembre, y ella y otra compañera llamada Verónica decidieron hacer un juego teatral para conmemorar el Día de Muertos, encontrándose lo que sería el maíz criollo nativo con la muerte. A partir de ahí, decidimos presentarnos en una radiodifusora como parte de la celebración de su aniversario, y un compañero de la CGIB, Eduardo, por cierto, nos ve y propone ese montaje para un ejercicio de animación lingüística en Ayotitlán, y a partir de ahí se conforma el grupo de teatro Pigualter. Por favor, esos son los lugares, o no sé si lugares, los eventos en los que nos hemos presentado. Justamente este 23 de noviembre cumplimos un año ya de estar trabajando. No son muchísimos, pero si tomamos en cuenta de que no es un grupo de teatro que esté exprofeso haciendo teatro, en realidad 15 presentaciones son muchas presentaciones, y hemos estado en muchos lugares en la Sierra de Xochimilco con muy diferentes propósitos, y de ahí el que quisiera resaltar, entre otros, pues es el que llevamos a cabo, la presentación que llevamos a cabo en Ayotitlán, en Jalisco, donde hay un proyecto en el que Tania, por ejemplo, está trabajando, colaborando, de revitalización para el mexicano de Occidente, que se habla ya. Entonces se presentó la obra de teatro como un ejercicio de animación lingüística. Por favor. Hay imágenes sobre las presentaciones, ahí está sobre el Día de Ayotitlán. Por favor. Ahí fuimos a una escuela primaria que nos invitaron, hubo el primer encuentro artístico y cultural de esa escuela primaria, nos invitaron, y a partir de ahí, Verónica, que es quien hace el papel de Eloxin, del elotito, decide trabajar su proyecto de investigación en esa localidad. Una gran sorpresa fue la que me llevé cuando al llegar a la escuela los niños se mostraron muy emocionados por mi regreso. ¡Eloxin! ¡Eloxin! Mi papel en la obra de teatro, gritaban y se acercaban para preguntarme algunas cosas. El teatro fue una herramienta importante que permitió que niños y papás que presenciaron la obra se mostraran más participativos y con mayor apertura y confianza. Lo dice Verónica en un reporte que hizo en 2010. Tercer intercambio de saberes y semillas en la localidad de Aquipa, Veracruz, tiene que ver con el intercambio de semillas locales entre campesinos. La jornada que se llevó a cabo también en mayo contra Monsanto en Rafael Delgado, Veracruz. Por favor, los siguientes. Ahí hay imágenes de esa jornada. La participación que el grupo tuvo, no con la obra de teatro, pero sí como grupo en la celebración de la fiesta patronal de Rafael Delgado, Veracruz, donde, por ejemplo, hicimos juegos locales con los niños a partir de títeres de dedo. Fuimos a presentarnos al Centro de Idiomas Córdoba, dado que en el Centro de Idiomas Córdoba están impulsando la enseñanza del náhuatl, cursos de náhuatl en ese lugar. Y esto también es importante. Gabriela, que es la muerte, se titula este año y decide que ella no quiere hacer la defensa de su trabajo recepcional con una defensa oral común y corriente, decide generar una obra de teatro bilingüe para mediante esa obra de teatro poder defender su trabajo recepcional, que está ahí. Bueno, ahí hay algunas imágenes. Y la siguiente, por favor. Recientemente, en octubre, participamos en el Festival de Teatro Universitario de la UB. Es interesante porque los jóvenes están acostumbrados a trabajar al aire libre, entonces era la primera vez que han trabajado. Este sábado se presentan en un teatro formal. Ahí hay una imagen. Ellos son Itliguantrioli, se nos unieron dos jóvenes más esta semana, que obviamente no están en la foto, y muy rápidamente, para que se puedan ir a comer, o para que nos retroalimenten, pues algunas conclusiones. Resulta que las artes escénicas, el teatro en particular, sí han sido herramientas, elementos, uno, obviamente, para apropiarse de ese lenguaje y mediante ese lenguaje tener un camino de exploración personal y social, desarrollar habilidades, por supuesto, creativas y comunicativas, sí en la lengua materna, pero también en el español,
una estrategia específica de revitalización lingüística de lenguas originarias y una herramienta, en nuestro caso, con fines de gestión intercultural para el desarrollo. Nuestros jóvenes llevan la licenciatura llamada Gestión Intercultural para el Desarrollo y necesitan herramientas lúdicas con las cuales poder insertarse e incluso con las cuales discutir desde otra perspectiva asuntos de desarrollo o posibles soluciones a problemáticas y necesidades sentidas en las comunidades. Y yo termino ahí. Muchísimas gracias por quedarse.